Hola, soy David Díaz y voy a hablar sobre electricidad industrial, sobre la parte de motores y generadores, corriente continua y corriente alterna. Ahí está. El motor de corriente continua, eh, un motor de corriente continua es un dispositivo que a través de la energía eléctrica la transforma en energía mecánica. Normalmente es utilizado en situaciones donde se requiera de bajas revoluciones por minuto, RPM. Esto se debe a que su fuente de alimentación es notablemente más débil que una de corriente alterna, ya que sus tensiones de trabajo son de 9 volt, 12 volt o 24 volt. Por lo tanto, la potencia que va a producir es menor y la podemos comprobar con esta fórmula. P igual a B por R. Si los valores son bajos, evidentemente el resultado tiene cifras menores. En los motores corriente continua se clasifican en conexión en serie, conexión en paralelo, conexión en mixto y por último tenemos los circuitos independientes. Cada uno presenta una ventaja diferente. La placa de características de un motor de corriente continua. Acá podemos observar la tensión nominal del trabajo y además podemos ver cuál torque. La tensión de trabajo es la FEM que requiere el motor para poder funcionar correctamente, mientras que el torque o par de arranque es el esfuerzo de tensión. Este nos va a determinar el momento donde ese motor va a acelerar más. El par de arranque se mide calculando la fuerza por distancia y su unidad de medida es el newton por metro. Para variar la velocidad del motor de corriente continua basta con aplicar la siguiente fórmula. ¿Cómo se mide el par de arranque? Con esta fórmula: intensidad igual Fm entrante menos Fm saliente dividido por R. La fórmula nos dice que para variar o controlar la velocidad del motor se requiere modificar la intensidad dado que una Fm interna se opere a la tensión de entrada o aplicar. Entonces la Fm de retorno reduce la corriente de armadura o de estator, haciendo que esta demasiado alta, lo que causa el agotamiento del motor. Motores en corriente alterna. Existen diferentes categorías. Primero están los motores monofásicos, los motores trifásicos, los motores asíncronos, los motores síncronos y los motores de jaula de ardilla. Un motor monofásico solo requiere una fase y su neutro para funcionar, mientras que un motor trifásico requiere 3 fases y su neutro para poder funcionar. El monofásico tiene una tensión de 220, o sea de 220 volts, y el trifásico de 380 volts. Por otro lado, el motor síncrono es aquel que está en sincronía con la frecuencia de la red, y el motor asíncrono no está en sincronía. En las partes de los motores podemos encontrar un rotor bobinado o una jaula de ardilla, lo cual no tiene la jaula de ardilla no tiene bobinado de espigas como el anterior, sino que la bobina está en la estructura de la jaula. Una secuencia de fase conceptualmente es lo que determina la aparición de las fases, dado que un sistema trifásico cada 120 grados va a aparecer una fase y seguido de esa aparece otra y seguido de esa aparece otra, hasta que se forma esto, una onda senoidal, bueno, 3 ondas senoidales en un eje cartesiano.
en tiempo y amplitud.